Es uno de los temas importantes de esta jornada y vamos a recibir al senador Juan Pablo Alan de Cambiemos. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme. Bueno, vamos a hablar de la media sanción a la emergencia administrativa en la provincia de Buenos Aires. Primero, para saber qué significa, hemos elaborado una serie de placas, si le parece, como para que la gente pueda entrar en tema y la empezamos a desarrollar. ¿Sí? Vamos a compartirlas. A ver, empezamos por la primera. Compartimos con ustedes parte de esta información. Allí está, la ponemos a pleno si la podemos leer. Duración de 1 año. Estos son los lineamientos de esta emergencia administrativa y tecnológica, que es algo que no habíamos mencionado en la apertura. Establece que el paso de los expedientes por Fiscalía de Estado se acorte a 72 horas. Si el monto supera lo que determina la reglamentación, se estira a 5 días hábiles. Establece que el órgano contratante deberá solicitar la presentación de al menos 3 ofertas o cotizaciones. Esto entiendo que tiene que ver con el hecho de abrir contrataciones y demás a la hora de la administración dentro de la provincia de Buenos Aires. Continuamos, vamos a la próxima, así después podemos desarrollarla con el senador. Bueno, ya lo vamos a tener. Vamos a empezar por esta primera parte, ¿no? Que tiene que ver con la duración y que tiene que ver además con algunos aspectos básicamente relacionados en cuanto al hecho de agilizar estos trámites. Cuéntenos cuáles son los beneficios que va a tener, porque después nos vamos a parar un poquito en algunas cosas que fueron rechazadas por otras fuerzas. Yo me permitiría hacer una salvedad con relación a la introducción que hiciste en cuanto al apoyo que tuvo la media sanción del día de ayer. No solo fue apoyada por el masismo, sino que por el Partido Justicialista también. Es verdad, claro. No así el Frente para la Victoria. Exactamente. El único partido que no acompañó esta emergencia fue el Frente por la Victoria. El PJ votó en contra sobre dos artículos en particular, pero en términos generales acompañó. Porque todos somos conscientes, las distintas fuerzas políticas, que recibimos una provincia en emergencia, claramente en emergencia. Y lo que permite esta ley es darle respuestas a la ciudadanía bonaerense en los tiempos que una emergencia indica. Por eso, por supuesto que son normas excepcionales, con tiempos acotados de 1 año, prorrogable por otro año, pero siempre flexibiliza los mecanismos, pero no deja de tener el control de los organismos constitucionales. Y siempre, por supuesto, está el control judicial posterior. Claro, porque una de las críticas que aparecía por allí dando vueltas tenía que ver con la discrecionalidad que iba a poder tener la gobernadora a la hora de tomar determinadas decisiones a partir de esta ley. ¿Qué le responden a eso? No, en el debate de ayer, insisto, todas las fuerzas políticas, a excepción del Frente por la Victoria, dejaron muy en claro que existe el control. Lo que se hace es abreviar los tiempos de ese control, porque los términos normales de esos controles son incompatibles con la emergencia que estamos viviendo, que nos permite llevar soluciones inmediatamente, o por lo menos en tiempos mucho más razonables, que son los que necesita la gente para los hospitales, para la calefacción en las escuelas, para las rutas, para que deje haber menos víctimas en las rutas, etcétera. Todo eso hoy necesita de plazos que se puedan ajustar a esas necesidades. Ahora, ya se había votado previamente, habíamos ingresado en una emergencia de infraestructura, habíamos ingresado en una emergencia en seguridad, varias cuestiones que se fueron votando en la legislatura bonaerense. Se suma esta emergencia administrativa y tecnológica. Pongamos un ejemplo concreto para que quienes nos están viendo del otro lado de la pantalla puedan entender cómo le puede cambiar o agilizar las cuestiones el hecho de que por 1 año se haya votado esta emergencia. Por ejemplo, calefacción en los colegios o reparaciones en los colegios, un proceso licitatorio normal, de acuerdo a las leyes que habitualmente rigen, tarda entre 9 meses y 1 año desde que se toma la decisión hasta que se ejecuta. O sea que si se rompe la calefacción ahora en invierno, recién el año que viene vamos digamos, a tener calefacción. por supuesto, siempre hay mecanismos excepcionales, pero digamos, lo normal indica un plazo de más o menos promedio entre 9 meses y 1 año. Esto lo lleva a 3 meses, digamos, esto agiliza, utiliza la tecnología. Te doy un caso concreto. Hoy todavía en la provincia de Buenos Aires mantenemos la notificación por papel.
Claro, ¿sí? claro. Uno de los artículos de esta ley lo que permite es, como se utiliza en todo el mundo, en la Ciudad de Buenos Aires y en la justicia también, sí, y en muchas partes, y también en muchos ámbitos de la nación, la notificación vía electrónica. Ya el papel está siendo dejado de lado, sí, y atrasa y significa un dispendio de recursos que habría que dedicarlo a otra cosa, y de tiempo. Sí, sí, el tiempo vale oro en la emergencia de la provincia. Ahora, en la aplicación de la cuestión tecnológica, ¿cómo se va a trabajar sobre esto? Porque digo, independientemente de tratarse de una cuestión de emergencia, también lo que están haciendo, por lo menos proponiendo desde esta ley, es una modernización. Y para eso también faltan, o harían falta recursos. ¿Cómo se va a implementar esta cuestión? Es lo que permite, sobre todo los artículos que son menos en materia de emergencia tecnológica, lo que permite es una modernización o una transformación tecnológica del Estado mediante contrataciones que se flexibilizan en materia de procedimiento y de tiempo. Sí. No van a ser discrecionales esas contrataciones. Insisto con el tema de la discrecionalidad. Yo se lo pregunto porque es la crítica más grande que se ve. Lo dice la ley. Bien. Vos tenés control de los organismos constitucionales, sí, abreviados, pero existen y siguen existiendo. Y después siempre tenés el control judicial de todo acto administrativo y todo acto del Poder Ejecutivo. Que siempre están sometidos. ¿no? Pero bueno. Está bien, por supuesto. Pero en el mientras tanto tenés los controles constitucionales con plazos abreviados, pero existen. Perfecto. Vamos a la siguiente placa que hemos preparado en producción para poder tener un pantallazo general también de esta ley que ya fue votada con media sanción en el Senado, y después vamos a compartir obviamente lo que va a pasar en la Cámara de Diputados, que entendemos que irá en el mismo sentido, ¿no? ¿Ustedes cómo lo están viendo? No, creemos que tiene un consenso favorable. Que va a avanzar. Sí, absolutamente. Va a avanzar. Digamos, va a pasar, probablemente se replique lo mismo, digamos, en el caso de los diputados, sí, además, el Frente para la Victoria. Además, algo muy importante, que el proyecto original que fue enviado por el Poder Ejecutivo sufrió muchas modificaciones producto del consenso entre las distintas fuerzas. Es decir, que el proyecto final que fue aprobado ayer, su media sanción, fue todo un proceso de mejora entre las distintas fuerzas políticas. Que se fue trabajando de manera conjunta. Esa discusión entre las fuerzas políticas seguramente va a hacer que la Cámara de Diputados también la vote. Claro. Ahí estamos con parte de los lineamientos. Se crea una comisión bicameral de carácter consultivo, de seguimiento y control para la emergencia administrativa y tecnológica, integrada por 3 diputados y 3 senadores. Esto es parte de lo que recién decía, sí, ¿no? de los organismos de Contralor. En realidad, busca además modernizar los sistemas de expedientes administrativos a través de la digitalización de los mismos y notificaciones electrónicas. ¿Se va a implementar el tema de los teléfonos celulares, por ejemplo? Estoy pensando en los mensajes de tipo WhatsApp o algunos así que en algunos casos incluso a nivel nacional se utilizaron. Sí, eso forma parte de la reglamentación que hará el Poder Ejecutivo. Bien, eso no corresponde que esté en el texto de una ley. ¿Pero creen que puede llegar a estar todo desde lo que ese lugar? sean medios que sean fehacientes, o sea, que sean seguros, van a ser utilizados en tanto y en cuanto mejoren los procedimientos, claro, y abrevien los plazos. Claro. Estaba pensando, por ejemplo, en el trámite del DNI, cuando se hizo DNI tarjeta, que llegaba un comunicado del Ministerio del Interior al celular. Exactamente. Lo sigue haciendo. Déjame decirte algo con relación a la bicameral, porque yo hablaba de los controles constitucionales y además se suma agregar otro control, el de la bicameral, que si bien no es vinculante, porque no puede el Poder Legislativo inmiscuirse en la administración del Estado, en la facultad del Poder Ejecutivo, sí es consultivo, es permanente, implica informes cada mes. Claro. Digamos, por eso digo la discrecionalidad que alguna fuerza opositora dice, está claro que no existe y que tiene todos los controles que esta ley necesita. A propósito de las críticas, si quiere vamos a compartir algunas que estaban ahí preparadas también para que las podamos contar. Ahí está, las críticas del Frente para la Victoria, que fue el único segmento, digamos, el único partido, el único bloque que votó en contra. Habilita al Ejecutivo a flexibilizar y precarizar el empleo público. Ahora me va a explicar por qué dicen esto y por qué no lo es, si es que esta es la postura. El proyecto aprobado no solo es inconstitucional, dicen desde el Frente para la Victoria, sino que además desconoce la división de poderes al atribuir competencias al Ejecutivo que son propias del Legislativo, como la facultad de prorrogar la propia declaración de emergencia. Sigo con las dos últimas. Es preocupante que se autorice al Ejecutivo a realizar compras, contrataciones y manejar fondos permanentes de bienes y servicios de forma totalmente discrecional. Esto ya está casi contestado. Desnaturaliza a los organismos de control establecidos en la Constitución provincial. Las respuestas. Me gustaría sobre la anterior. El tema de la flexibilización laboral.
Vos sabés que en la provincia de Buenos Aires no existe la contratación de locación de servicios, que existe en los municipios, existe a nivel nacional. Es una práctica muy habitual de contratar por un tiempo determinado, por una tarea determinada, mientras no lo haga, no lo haga habitualmente personal contratado por la ley 10430 de empleo público. Existe en todas las jurisdicciones, la provincia no tenía esa herramienta. Ahora lo que se permite durante este año es justamente contratar por su margen al Estado mediante esta contratación que tiene un tiempo limitado, una tarea limitada, etc. Y otra cosa que el artículo 28 de la ley establece, a diferencia de lo que ocurría antes, es que el personal afectado a gabinete y afectado a secretaría privada, una vez que por ejemplo, ministro finalice su mandato o deje de trabajar como tal, automáticamente caducan sus propios contratos. Eso está claramente especificado en la ley. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué es lo que ocurría? Gente que estaba afectada a una persona en particular, que era su equipo de confianza. Una vez que se iba este ministro, secretario o lo que sea, permanecían trabajando en el Estado. Exactamente. Bien. Cuando entonces, en realidad forman parte de su equipo de confianza. Entonces lo que corresponde es que una vez que finalice, también finalicen sus. Senador, gracias por haber venido. Nos queda saber la fecha en que se va a debatir en la Cámara de Diputados y entendemos que sí, como usted decía. Entendemos que la semana que viene se está debatiendo y probablemente aprobándose. sancionando. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a usted por invitarme.